7 de la mañana con 19 minutos. El Congreso despacha el proyecto que hace pública la ley reservada del cobre y así entonces permitirá que esta normativa deje de tener el carácter de secreto y sea publicada en el Diario Oficial. Tan polémica por lo demás esta ley en el último tiempo. Todos los detalles los tiene Jacinta Molina a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Jacinta? Hola, Jacinta. En pantalla. ¿Cómo están? Buenos días. Claro, por 99 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, finalmente se aprobó, este proyecto que permite que la ley reservada del cobre se publique, por ejemplo, ustedes lo mencionaban, en el Diario Oficial, eso sí, una vez que se promulgue esta iniciativa que nace de una moción que fue presentada por un grupo de parlamentarios, entre ellos el diputado Jaime Pilowski de la Democracia Cristiana, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Diputado, muy buenos días. Gracias por esta conversación con CNN Chile. Muy buenos días, Verónica, Sebastián. Muchas gracias por invitarme a participar de un hecho que creo que es importante para la transparencia en Chile, que en pleno siglo XXI existan leyes reservadas y secretas que estén limitadas al conocimiento de la ciudadanía. A mí me parece que era un absurdo, por eso presentamos junto a un grupo parlamentario un proyecto de ley que permite que el texto de la ley reservada del cobre, y quiero ser bien preciso en esto, el texto de la ley reservada del cobre, que hoy día se encuentra en una caja fuerte en la Cámara de Diputados y en el Senado y en el Ministerio de Defensa, pueda ser conocido por los ciudadanos mediante su inserción en el Diario Oficial. Diputado, más allá de eso también, ¿cuáles son las implicancias de que esto se vaya a publicar, más allá de que uno lo pueda leer ya en, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso, respectivamente también en el trabajo parlamentario o también en el de otros organismos? Mire, por supuesto, mire, el gran debate que se inicia a partir de la promulgación de esta ley y su inserción en el Diario Oficial va a ser el financiamiento de las Fuerzas Armadas, el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Creo que es básico para discutir adecuadamente cuál es el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que yo creo que en esta materia hay que mantener las capacidades estratégicas, tener un sistema de financiamiento que pase por el Parlamento, que tenga los sistemas de control adecuados. Es básico que todo el mundo pueda acceder al texto de la ley. Mire, yo he tenido la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Defensa y me llamó particularmente la atención que muchos diputados no habían accedido a conocer el texto de la ley. Se discute, se habla de la ley reservada al cobre y no se conoce el texto oficial. A mí me parece un absurdo y por lo tanto que se publique este es un primer paso simbólico, se rompe con el fetiche. No vamos a poder seguir hablando de la ley reservada del cobre porque su texto va a ser conocido, va a ser publicado en el diario Oficial y por lo tanto lo que viene de ahora en adelante, más allá de esta publicación, es discutir de verdad, seriamente, cuál es el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas para la adquisición y mantenimiento del potencial bélico. ¿Y esto puede adelantar ese debate? Mire, yo espero que el gobierno analice nuestras propuestas que hicimos en la comisión investigadora del fraude en el ejército. Varias de ellas, son 22 propuestas que hicimos, varias de ellas se están implementando tanto por parte del ejército como el Ministerio de Defensa. Pero la número 1 era precisamente derogar esta ley que hoy día estamos publicando y establecer un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Yo sé que tiene sus complicaciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero creo que llegó el momento de discutir, después de muchos años de tener una ley de estas características, que pone un manto de oscurantismo, de secretismo. Creo que es el momento de discutirlo y yo pienso que si no lo hacemos de aquí a marzo, estos son los plazos que yo pongo, no es ninguna conversación que haya tenido con algún ministerio, pero si de aquí a marzo esto no se discute, la verdad es que yo pienso que va a quedar para el próximo gobierno, lo que yo lamentaría, porque hemos hecho 2 saludos a la bandera, el año 2009 con un proyecto de la presidenta Bachelet, el año 2012 con un proyecto del presidente Piñera que se encuentra actualmente en el Senado y por lo tanto creo que llegó el momento de tener un sistema de financiamiento que permita la planificación a largo plazo, que permita la participación del Congreso Nacional en las autorizaciones de estos recursos y finalmente con los sistemas de control adecuados para que no ocurra lo que ocurrió durante este periodo del fraude en el ejército, que fueron 5 años, se perdieron más de 5.500 millones de pesos por falta de control que hoy día el ejército sí está realizando con mayor potencia. Ahora, durante esta semana también han surgido una serie de reuniones que buscan planificar lo que va a ser la agenda parlamentaria ya de los próximos meses, especialmente en el último año de gobierno. ¿Se ha planteado la posibilidad de que este tema, el de la derogación de esta ley, sea también parte de esa priorización de proyectos o no? Mira, el 1 de diciembre hay una reunión entre los distintos presidentes, jefes de bancada y el gobierno para hacer una priorización parlamentaria de todos los proyectos que existen sobre la materia. Espero que este esté dentro de esos proyectos. Creo que es necesario avanzar en un nuevo sistema de financiamiento
Y la respuesta la vamos a tener el 1 de diciembre cuando salga el listado final de proyectos priorizados por el gobierno. Este proyecto, lamentablemente, como muchos proyectos vinculados al área económica, al área de recursos, tiene exclusiva responsabilidad o iniciativa del Ejecutivo y por lo tanto su avance en el Senado depende más bien de la voluntad del Ejecutivo para hacer estas modificaciones. Si tú me preguntas qué ha pasado, por qué durante tantos años no hemos sido capaces de modificar esto, yo creo que ha habido comodidad en general de los distintos gobiernos, ha habido comodidad, es más fácil mantenerse en esta fórmula de la ley reservada porque para determinar el presupuesto de mantención bélica solamente basta la decisión de la Presidenta de la República, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Defensa, no participa el Congreso Nacional. Es menos del 20% el total del presupuesto de la defensa, pero ese presupuesto queda acotado y resuelto por las tres personas que yo te acabo de plantear. Y creo que en democracia la resolución de los recursos, cómo se destinan los recursos y cuánto va a la defensa nacional tiene que ser resuelta por el Congreso Nacional junto con el colegislador que es el Ejecutivo y por lo tanto yo espero que podamos avanzar en esta materia y si no va a quedar para el próximo gobierno. ¿Y usted cree que lo que ha ocurrido al interior del Ejército, la investigación que hay y también el hecho que Codelco se haya visto también, digamos, aproblemada en términos económicos por, en parte, el financiamiento que da a las Fuerzas Armadas pueda jugar quizás a favor de toda esta discusión? Por supuesto, esto es un cóctel de varios elementos. Uno fue el tema del fraude, que yo creo que puso en la discusión. Este tema de la ley reservada al cobre era un tema que estaba fuera de la agenda pública y se puso en la agenda pública a partir de esta investigación que se hizo en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y junto con ello también vino de pasada el tema y el problema que se plantea en Codelco. Codelco ha aportado más de 24.000 millones de dólares en los últimos 40 años al financiamiento de la defensa nacional. Hay una parte de este financiamiento que hoy día se encuentra en los fondos de contingencia estratégico, más de 4.000 millones que se encuentran manejados por el Banco Central afuera. Y por lo tanto, también dentro de nuestras propuestas que esperamos que se puedan aplicar de la Comisión Investigadora, de nuestro informe, está precisamente la posibilidad de ocupar los fondos de contingencia estratégico de manera transitoria por un periodo precisamente para poder capitalizar Codelco. Codelco es una empresa que necesitamos los chilenos, que da muchos recursos a los chilenos, pero si no somos capaces de entregarle la capitalización adecuada, podemos terminar con la gallina de los huevos de cobre. Diputado, entrando ya en otra materia, le quería preguntar por una reunión que el día de ayer sostuvieron con el ministro del Interior en el Congreso. Usted participó también de ese encuentro. Ya se zanjaron todas las diferencias que había entre la democracia cristiana y el jefe de gabinete con este encuentro. Y también preguntarle si fue una señal de apoyo luego de los dichos del senador Alejandro Guille. Mire, yo creo que hoy día en la política tenemos que cuidar el lenguaje. A mí me parece que el lenguaje ocupado para referirse al ministro del Interior es inapropiado. Los problemas políticos y problemas de naturaleza de proyectos se deben discutir de otro modo. Ese es mi primer punto. El segundo punto, nosotros fuimos muy sinceros con el ministro en términos de lo que debiera hacer el gobierno, nuestras recomendaciones. El gobierno es el que tiene que guiar y liderar todo lo que es el proceso legislativo de políticas públicas y de implementación de su programa en aquellos aspectos que podamos desarrollar de aquí al año, poco menos de un año y medio que queda de gobierno. Y nosotros le planteamos por lo menos dos temas en forma particular. Primero, que aquí había un problema de gestión política que tenía que ser resuelta por el gobierno y esa gestión política radica fundamentalmente en la falta o la necesidad de potenciar el diálogo entre los parlamentarios en general y los ministros tanto sectoriales como el comité político. Yo creo que ahí hay un área en que hay que trabajar, yo creo que falta mucho por hacer en esa materia y creo que le hicimos algunas recomendaciones en la materia. ¿Cómo lo tomó el ministro? No, muy bien. ¿Algún mea culpa? No, sí, por supuesto. Yo creo que siempre en política, política es articular intereses y articular de alguna manera políticas públicas. Y eso se tiene que hacer a través del diálogo permanente. Mira, el tema que hubo con el reajuste, yo creo que es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Yo creo que es un ejemplo de que esto debió comenzar antes, un diálogo más potente, de tal manera de que no hubiéramos tenido durante 2 semanas paralizado el país por una situación como esta. Yo creo que faltó conversación con los parlamentarios. Y la segunda parte, que yo creo que también le hizo mucho sentido al ministro, es que junto con la gestión política hay que mejorar la gestión pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, en materia de hospitales hemos sido
poco rigurosos en el avance de lo comprometido. En materia de deporte, que me corresponde también en la Comisión de Deporte, perdimos más de 50.000 millones de pesos. Tal como escucha usted, Verónica y Sebastián, 50.000 millones de pesos perdimos por no ejecución presupuestaria del Ministerio del Deporte durante el año 2015-2016. Si no mejoramos esa gestión, la verdad es que la ciudadanía nos va a cobrar tal como nos cobró en la desafectación que hubo por la falta de votación en las elecciones municipales. Si usted se compromete con Arica a tener un polideportivo, un centro deportivo integral, y no cumple, la verdad es que la gente desconfía de la política, y esto, asociado a los casos de corrupción y falta de probidad, la verdad es que es un cóctel perfecto para que tengamos más baja en la próxima elección parlamentaria y presidencial, que espero que durante este periodo de año y medio, tanto el Congreso Nacional, los parlamentarios, como el gobierno, estemos a la altura de las circunstancias para mejorar la gestión política y la política en general. Vamos a ver qué ocurre a ese respecto. Diputado Jaime Piloski, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, hablando de temas de contingencia, pero también de esta aprobación en el Congreso de ya publicar, hacer pública la ley reservada del cobre, eso que tendría que ocurrir en todo caso en los próximos días, una vez ya sea publicada también este proyecto que ya lo decíamos, el día de ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Bien, Jacinta, muchísimas gracias. También le agradecemos al diputado Pilovsky por esta entrevista madrugadora por lo demás. Te vemos más